Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Seguimos en Buena Costumbre con nuestros estelares, los vamos a presentar a continuación para no perder más tiempo. Estamos un poquito justos con la hora, lamentablemente, pero eso no impedirá analizar la contingencia nacional y local junto a Francisco Ivieta, ingeniero comercial. Muy bienvenido a Buena Costumbre. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Cómo está María días? José? Muy bien, muchas gracias. Daniela Dresner también la tenemos por acá conectada, presidenta regional del Partido Revolución Democrática. Hola, ¿qué tal? Un gusto verles de nuevo. Igualmente. Comencemos con los 1000 días de espera. Estos buses eléctricos Red que en Concepción supuestamente el año pasado iban a comenzar a operar esta gran inversión de 5.200 millones de pesos y 25 transportes para poder mejorar la calidad de vida de los penquistas. Los escucho. A mí esto me parece muy, muy negativo, que las promesas regionales no se cumplan, sobre todo aquellas que van en directa relación con la calidad de vida de las personas, como es el transporte, ¿verdad? Que se utiliza a diario para poder llegar al trabajo, a la casa, al colegio, ahora que vamos a también a retornar las clases el 2 de marzo. Francisco Ivieta, ¿qué te parece esta situación? La ministra dijo que se ha retrasado bastante, pero que no se ha detenido el proyecto. ¿Cómo lo ves esto ya a pocos días de cambiar el gobierno? Oye, primero que nada saludar a Daniela. No habíamos tenido el gusto. No, pues no, yo no he tenido el gusto de compartir con ella este panel de estelares, así que mucho gusto, ¿verdad? Daniela, y suerte, porque por lo que se lee en la prensa hay algo aquí que podría venirse, digamos, ¿ya? Oye, María José, el tema, cuando nosotros hablamos de descentralización, hay distintos aristas en ese gran tema. Hay algunos a los que les gusta, por ejemplo, elegir autoridades regionales, como fue el caso del gobernador regional, porque decían, no, con esto sí que vamos en camino a hacer una región descentralizada, pero la verdad es que hemos visto que poco ha servido. Yo estoy absolutamente en acuerdo cuando se habla de descentralización, de que este tipo de cosas no se retrasen más, de que la región tenga este tipo de el poder para poder apurar, por ejemplo, este tipo de decisiones y no tener que esperar que desde Santiago nos manden los buses. Entonces, esa es una descentralización para mí efectiva y real. No tanto el elegir autoridades en nuestra región que hoy día pocas competencias tienen. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno regional desde que asumió? Porque ya lleva casi un año, poquito menos de un año, pero resulta que en estos temas, por ejemplo, no hay trabajo que se haya hecho desde la región para poder apurar esto. Y la descentralización, lo vuelvo a repetir, es cuando nosotros como región tenemos el poder de apurar estas decisiones, no cuando seguimos eligiendo autoridades. Bueno, pidiendo rendición de cuenta entonces al gobernador regional Rodrigo Díaz Werner para ver qué cosas también ha hecho en la región. Interesante también hay emplazamiento, Francisco. Daniela Dresner, ¿qué opinas al respecto de estos retrasos? Por ejemplo, y otro ejemplo, no solamente el de los buses Red, que son buses eléctricos que también supuestamente venían con una mejora con todo el daño ambiental, ¿verdad?, que generan los otros. El alcalde Javier Guíñez de San Pedro de la Paz también ha sido crítico ante esta situación, por ejemplo, con el puente que uniría Candelaria con Boca Sur, que se proyecta a 5 años. Él dijo que esto probablemente sean 7, que encuentra que el tiempo de un puente que no tiene gran tecnología no puede demorarse 7 años, y eso ha pasado también con muchos otros proyectos. Yo creo que nos quedaríamos cortos aquí con los ejemplos, Daniela. De todas maneras, o sea, sí, yo creo que aquí hay un problema que es un problema de base, y que tiene que ver justamente con la priorización de las inversiones y de dónde se va moviendo. Y esto es algo que está bastante estudiado y que en países extremadamente centralizados como es mientras más cerca estés del centro, más posibilidades tienes de que se prioricen tus necesidades, y mientras más lejos eso va disminuyendo. Y aquí está claro que tiene que ver con eso, ya, y es un problema de centralización que es un problema grave. Pero
pero yo no lo reduciría solo al caso de Concepción, ya como no diría que es un problema específicamente con estos buses, es un problema general, es un problema sistémico, ya, y tiene que ver con que no estamos poniendo las prioridades primero en las regiones, pero segundo, no estamos poniendo las prioridades en las cosas que efectivamente mejoren la calidad de vida y las cosas que tienen que ver sobre todo con el medio ambiente, ¿cierto? Con la crisis climática y con ir bajando los niveles de contaminación que tenemos. Esas no han sido las prioridades de este gobierno, claramente, y creo que ahí hay algo que debe cambiarse. Y respecto de lo de la centralización, yo creo que para lograr cambiarlo, no basta con elegir una autoridad, efectivamente, y no basta con decir, mira, voy a tomar más decisiones respecto de las regiones. Tiene que haber un cambio también sistémico respecto de el sistema que tenemos nosotros, que es extremadamente centralizado, y algo hemos visto con la discusión de la Convención Constituyente, ¿cierto? Para eso iba también. De estados regionales, justamente, y por ahí sí estamos teniendo una salida, que es una salida como para entregar mayor autonomía efectivamente a las regiones, y que tiene que ver desde luego con la toma de decisiones, pero también con presupuestos y también con capacidades de llevar adelante esos presupuestos y que sean desde las regiones y no desde el gobierno central. Ya, entonces ahí, claro, elegimos una autoridad, pero no le damos ninguna de las capacidades que necesita para poder llevar adelante los cambios que la región está necesitando urgentemente. Claro, y la capacidad de poder administrar el presupuesto también es un presupuesto que no sirve, ¿verdad? Como para poder construir un puente o como para poder comprar 25 buses eléctricos. Entonces, es una situación que justamente no basta con la elección popular, que si bien puede ser democrática, pero en la práctica vemos que hay un tira y afloja ahí con el delegado presidencial y que muchas veces chocan, ¿verdad? Como hemos visto en otras regiones, como por ejemplo, yo creo que lo más álgido y mediático ha sido la región de Valparaíso. Lo que está ocurriendo en la Convención Constituyente con respecto al Estado y la forma de Estado regional, ¿resolvería estos problemas efectivamente de centralización del poder, Francisco, para ti? O sea, lo que pasa es que es bastante rimbombante el título, pero aún no conocemos mucho los detalles. O sea, efectivamente yo me preguntaría qué tipo de autoridades o qué tipo de órganos nuevos se crearán. ¿Se crearán órganos por crear o se crearán órganos que efectivamente van a tener atribuciones y van a tener presupuestos? Porque se ha hablado mucho, yo la verdad es que no estoy perdido en ese tema sobre qué incluye un Estado regional. Yo me pregunto qué pasa con las regiones más pobres, porque efectivamente el norte se va a llevar gran parte de sus recursos cuando hablamos de la recaudación de impuestos regionales, claro, la minería, y va a dejar a regiones que son hoy día quizás un poco más pobres. Estoy pensando en la Araucanía, en los ríos, en regiones de ese tipo que efectivamente hoy día no tienen un presupuesto para autosustentarse, por así decirlo. Entonces, claro, suena bonito, pero hay que ver qué nuevas atribuciones y qué nuevos órganos sobre todo se está proponiendo crear. A mí me gustó mucho lo que dijo la Daniela sobre el tema de que el transporte no es solamente un bus o una micro, sino que el transporte también muchas veces dignidad a las personas cuando van y vienen de los trabajos. María José, yo soy usuario del transporte público, yo lo uso al menos una vez a la semana, y la verdad es que las condiciones de las máquinas, de las micros actualmente, hoy día es bastante poco elegante, por así decirlo, con una palabra que no sea tan dura. Pero efectivamente la contaminación y cómo van las personas cuando en las horas puntas dentro de la micro, eso nos habla de que estemos cuidando a nuestras personas. Claro, máquinas bastante desgastadas y lo importante es que no tengan fallas mecánicas. Vimos también ahora un bus de Florida que era, claro, no era una micro intercomunal, pero tuvo una falla mecánica y se volcó. Hay 11 ahí damnificados, cosas que igual hace más falta, si estamos hablando de transporte, por ejemplo, mayor fiscalización y todo eso también tiene que ver con un presupuesto regional. ¿Tú tienes
tienes más claro, Daniela Drechner, el Estado regional, si vendría a crear nuevos órganos? ¿Cuál es la propuesta que a ti te gustaría ver de la Convención Constituyente para que efectivamente haya una descentralización? Porque sabemos que el papel aguanta todo, ¿verdad? Y que suena justamente bonito, como dice Francisco Ivieta, un Estado regional, pero y también ahí señalaba un punto importante, cómo encontrar un equilibrio justo, porque, por ejemplo, en el norte hay zonas de sacrificio. Sería justo también en que en zonas donde existe una gran contaminación o actividades económicas extractivistas, justamente se les retorne la mayor cantidad, ¿verdad?, de recursos para poder también mitigar esas externalidades negativas. Pues no significa que ahora haya un desmedro con otras regiones. Ahí es interesante poder encontrar el ajuste y el equilibrio para que obviamente la descentralización sea para todos y no para algunos nomás. O sea, efectivamente, yo creo que queda harto todavía que discutir respecto de qué es lo que va a ser el Estado regional, porque lo que se aprobó en la convención es como el general, ya se aprueba en general el concepto de Estado regional, que incluye, ¿cierto?, entregarle una cierta autonomía a las regiones. Y por el otro lado tenemos la discusión que tiene que ver con los impuestos territoriales, con la creación de órganos, etcétera, etcétera. Y eso son como discusiones que van ocurriendo de manera paralela, ¿ya? Y también al mismo proyecto de Estado regional se reciben indicaciones, se empiezan a revisar las indicaciones y luego hay que votar las indicaciones. Entonces es un proceso más largo que decir como esto es Estado regional. Pero de todas maneras, la propuesta que se ha presentado, que es la propuesta de Estado regional y de la cual una de las principales promotoras es justamente Amaya Alves, que es de nuestra región, sí. Es también una propuesta bastante compleja y bastante pensada, me refiero, como que ha considerado las distintas aristas que diferencian las distintas regiones. Existe una línea que es centralizada porque no es lo mismo de Estado regional que un Estado federal, y aquí ojo porque la gente tiende a confundirse y a pensar que el Estado regional va a ser total y absoluta autonomía de cada una de las regiones. Eso es un Estado federal. O una fragmentación del territorio. Exactamente, claro, esto lo que tiene que ver con decisiones políticas, tiene que ver con decisiones administrativas y tiene que ver también con mayor adjudicación del presupuesto, pero también desde lo central. Y lo de los impuestos territoriales, que también puede ser una parte para recolectar mayor presupuesto para las regiones, es algo que se está discutiendo también, entonces no podría decir si eso va a estar o no va a estar. Oye, esto estaba en la pauta igual, y no porque estás tú aquí, Daniela, pero para cambiar de tema y en un minuto cada uno, porque ya se nos acabó el tiempo. La designación de los delegados presidenciales regionales ya lleva más de una semana de retraso. También hay hay demandas de que se nombren estos cargos pronto. Por ejemplo, hay diputados electos de acá de nuestra región que han hecho un llamado para conocer realmente quién será el delegado presidencial. Sonaba también tu nombre, Daniela, en algunas notas de prensa. Y el gobernador también de Tarapacá señaló que faltaba celeridad para poder nombrar al encargado de migración. Entonces aquí hay un apuro que está pasando, se están revisando los datos, no es la primera vez que hay un retraso con los nombres. Francisco, ¿por qué crees también que es importante, para no dejarte sin hablar, el nombramiento de estos cargos? Mira, María José, yo no caigo en la crítica fácil. Así son estos procesos. La verdad es que ser gobierno es difícil, otra cosa es con guitarra, y por lo tanto me encantaría criticar y decir, oiga, aquí estamos, pero la verdad esto es así. Y el Frente Amplio, que hoy día es gobierno, tiene que aprender a que gobernar es así. Y por lo tanto, cuando ellos muchas veces dicen que se llega tarde, que no se toman decisiones, bueno, les va a pasar también, y les va a pasar en muchos aspectos distintos, porque así es tomar decisiones cuando uno es gobierno. Yo he tenido la experiencia de ya estar en este gobierno, no estuve muy cerca, pero no estuve, pero en el gobierno pasado sí estuve, y la verdad es que cuando se criticaba el gobierno llega tarde, yo te diría muchas veces sí llega tarde el gobierno, pero muchas veces no es porque quieran llegar tarde, sino que es porque justamente está hoy día pasando lo que están viviendo ellos, de que el tironeo, el tira y afloja es así. Daniela. Sí, yo como que diría que efectivamente es un proceso complejo, no es un proceso sencillo, y nosotros estamos tomando muchísimos resguardos respecto de la gente que se elige, ¿ya? Y eso implica que se revisan y se vuelven a revisar
los antecedentes de las personas varias veces, y eso de alguna forma empieza a demorar los procesos, porque tenéis lugares en que todas las personas presentadas como no te van a servir y por lo tanto tienes que volver a recoger gente, y eso es más o menos lo que ha ido ocurriendo. Y yo entiendo como esto de la ansiedad de tener los nombres, pero el gobierno no empieza hasta el 11 de marzo, entonces también tenemos tiempo para hacerlo, y lo mejor es tomarse ese tiempo y hacerlo bien, ¿cierto? Y que no nos ocurra lo que también ha ocurrido en otros gobiernos, que empieza y tenéis que empezar a bajar los nombres porque no eran nombres que hubieses revisado bien y que no cumplían ni siquiera como lo que ocurrió con obras públicas. Daniela, eso Claro, mismo, como lo que ocurrió con obras públicas. Daniela, me la dejaste boteando, pero cuando tú dices que se revisan bien los antecedentes, bueno, tenemos que recordar lo que ha pasado con 3 subsecretarios que hoy día están cuestionados, y un ministro incluso, y una ministra. Entonces, eso también tiene que aclarar el gobierno, digamos. No sé cuándo lo van a aclarar, si van a confirmarlo o van a hacer algún cambio ahí. O sea, yo he visto cuestionamientos, pero hasta aquí no he visto ninguno que sea realmente serio, en el sentido de tener antecedentes de los datos. Pero ¿cómo que no hay la denuncia contra la ministra? Sí. La denuncia contra la ministra, hay una denuncia que alguien dijo que alguna vez la había acosado laboralmente, pero no existe ninguna denuncia real respecto de eso. Yo lo he dicho antes, si es que existen pruebas reales, entonces hay que sacar a las personas, eso no hay ninguna duda al respecto, pero tienen que haber pruebas reales primero, porque solo salir diciendo las cosas sin tener respaldo es súper sencillo. Creo que el proceso por prevaricación del subsecretario ese que hacía negocios con su padre en el hospital también, esas son cosas que les van a pasar y que van a tener que tomar decisiones ustedes. Confirmó su renuncia. Para decir a los auditores, confirmó su renuncia en la jornada de ayer. Mira, entonces efectivamente yo lo sabía. Confirmó, entonces ya les está pasando lo mismo que ustedes han criticado tanto. Daniela, entonces hay que tener cuidado. Pero el gobierno no ha empezado aún, el gobierno no ha empezado. Yo creo que lo problemático es que una vez que el gobierno empiece, tener que empezar a sacar a la gente porque no se nos acabó el tiempo. ¿Alguna fecha, Daniela, para el gobierno regional? Yo realmente creo que no va a salir esta semana, probablemente va a salir la semana siguiente, probablemente al principio. Sí. Ya, ¿y no descartas todavía ser delegada presidencial? Eso no es una decisión que se está viendo. Pregunta, María José. No se ha pesado, María José. Muchas gracias, un agrado tenerlos aquí. Fue una muy buena discusión sobre descentralización principalmente. Y ahí ya me aproveché un poquito, pero bueno, ahí Daniela me perdona. Ya, que esté muy bien. Buena semana. Gracias. Chao, buena semana. Chao, Francisco. Que esté bien. Chao, Daniela. A gusto. Chao.